que para atender el pago de la deuda no solamente alcanza con tener recursos del sector interno, sino que además tenemos que financiar una parte de lo que se llama arriba de la línea, o sea, el gasto público hay que financiar. Entonces, Argentina yo creo que podrá salir más rápidamente de la crisis que otros países en la medida que se puedan abrir fuentes de financiamiento externo. Eso no quiere decir Fondo Monetario Internacional. Significa tener acceso a fuentes de financiamiento. Es decir, en el caso del Fondo Monetario Internacional, el no acuerdo significa que no podremos tener apoyos presupuestarios de Banco Mundial y BID. Es decir, de muy baja tasa. Claro, de baja tasa. Y normalmente son apoyos, financiamientos que son para déficit presupuestario. Eso no tendremos acceso, pero sí acceso a financiamiento del crédito. Por ejemplo, uno de los desafíos importantes, y está en el proyecto de presupuesto 2010, es el endeudamiento de alrededor de 9.000 millones de pesos, una parte en dólares y otra parte en pesos, para financiar un plan de obras que está al margen del presupuesto. No está contemplado en el presupuesto 2010, dentro de los cuales, por ejemplo, está la compra de los aviones que se van a comprar a Brasil. Los nuevos de aerolíneas. Los nuevos de aerolíneas, con financiamiento brasilero. Está también la Intersat, y está un conjunto de obras hidráulicas que requieren financiamiento externo. Ahí vamos a tener una prueba de realmente si tenemos acceso o no a financiamiento. De todas maneras, me da la impresión a mí, esto Marcos usted sabe más que yo de este tema, pero hay un juego de señales, que generalmente este juego de señales es o a favor o en contra, como todo, ¿no? Y ahí, desde el punto de vista de la política, de la economía, y yo diría hasta desde el terreno social arrastrando, se deben dar señales muy positivas para que este financiamiento al que usted alude tenga, además, un respaldo de las organizaciones internacionales y, sobre todo, una buena mirada, yo no sé si monitoreo, mirada del Fondo Monetario, pero más allá de eso, acceder a los créditos importantes que pueden ser tanto del BID como del Banco Mundial, y esto depende de las señales. Sí. Y usted sabe que me parece que a veces esas señales todavía siguen siendo equívocas a esta altura del partido, teniendo a Vudú de este lado y teniendo a gente de economía trabajando en los Estados Unidos a ver cómo pueden al menos resolver el problema de la deuda de los grandes niveles, de los bonistas que han quedado afuera, tratando de resolverlo eso. Hay un trabajo, las señales aparecen, a veces desaparecen, pero me parece que Argentina 2010 necesita de esta luz, ¿no? Argentina en el 2010 va a tener que entrar. Es decir, acá es lo que sucede con el tema del acceso al mercado internacional, que tenemos una historia que nos condena. Exactamente. Y además hay unas razones políticas que se transmitieron en su momento a la sociedad, que es muy difícil desmontarlas de un momento a otro. Exacto. Pero creo que se puede llegar a un tipo... Yo tuve oportunidad de ahora estar... Siempre hay un gris, Sí, ¿no? siempre hay un gris. Yo les digo, estoy asombrado, estuve hace poco en un país del Caribe que acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabe lo que está aconsejando el Fondo Monetario Internacional a ese país? Aumento del gasto público, aumento de la inversión pública y aumento del déficit. Eso es lo que está recomendando el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario se dio cuenta que sus políticas ya no van más. Y ese país, gracias a ese acuerdo con el Fondo, le entraron, a lo mejor para nosotros es muy poco, pero para ellos mucho, $1.000 millones. Le va a entrar de acá a fin de año. Ojalá nos esté viendo alguien muy especialmente para que se dé cuenta de que entonces, hay una posición diferente también en el nivel internacional. Ha ido cambiando. Yo no sé si cambia según el país o ha cambiado como política general. Es un tema que habría que evaluarlo también. Sí, porque nosotros tenemos nuestra historia, ¿cierto? Claro. Entonces hay que ver si es un cambio. Yo creo que ha habido un cambio. Es decir, yo creo que a pesar de que haya burócratas del fondo que todavía siguen con sus manualcitos repitiéndolo mecánicamente, creo que la política a nivel de la alta autoridad del fondo es que el fondo tiene que ser un auxilio a la crisis. Y hay un tema que está claro y que también yo quiero llamar la atención. Tenemos que dejarnos también este mito que tenemos todos, inclusive yo diría hasta ciertos sectores del gobierno, el presupuesto es equilibrado o superavitario. En el momento de crisis, el presupuesto tiene que ser deficitario, y eso lo dijo Keynes hace 60 años, para poder incrementar la demanda agregada. Es decir, la política que están en el presupuesto 2010, de la asignación universal, aumento de asignaciones familiares, este plan de inversiones, evidentemente son elementos reactivadores. Entonces tenemos que dejar de tener temor al déficit coyuntural,
no al déficit de tipo estructural permanente a lo que estamos acostumbrados de años anteriores, no. Pero en ciertos momentos, es decir, Estados Unidos tiene déficit. Todos los países, Brasil y Chile, que eran países superavitarios, también tienen déficit. ¿Por qué? Porque están... le voy a contar una anécdota. Igual proyectan la posibilidad de tener crédito. Pero por supuesto, tienen crédito, tienen acceso a crédito. Lo tienen, claro. Cuando empezó la crisis a finales del 2008, ¿sabe cuál fue la instrucción del presidente de México a su secretario de Hacienda y a sus secretarios, son los ministros? Aumenten el gasto público lo más rápidamente posible. Actividad. Contraten obras públicas, aunque tengan que evitar ciertos trámites burocráticos, gasten lo más rápido posible. Mucha actividad. Gasten. Claro. Efectivamente, en situaciones de este tipo de crisis es necesario pero gastar bien. Gastar, ¿qué significa? Incrementar la oferta de bienes y servicios, incrementar la demanda, satisfacer las necesidades de la población para que la población a su vez demande. Es decir, un gasto dirigido, evidentemente. Le hago una pregunta que tiene que ver, pero va un poco lateral y me parece que tiene que ver con la coyuntura y una dificultad a futuro. Si uno habla con algunos empresarios, sobre todo en el ámbito de los servicios, se da esto y muchísimo, ¿no? Ha habido una política de subsidios, a lo mejor una política de subsidios muy intensos y muy importantes, que tienen tal vez mucho que ver con la salida del 2001, que esto después se fue manteniendo, que fue muy difícil revertirlo. Hablo de servicios desde que va desde el transporte a otros rubros, ¿no? Podemos ir de cualquier lado. ¿Esto cómo puede afectar un buen funcionamiento de una economía que quiera sentarse con un presupuesto equilibrado o con un presupuesto, digamos, que pueda movilizar, como usted lo está describiendo, ¿no? Aunque sea deficitario un poco? Bueno, sí, el tema de los subsidios es un tema bastante complejo. Es grave. Es grave porque hay que ver a quién se otorga el subsidio y a quién beneficia. Claro. Y normalmente los subsidios que se han otorgado en nuestro país es subsidio a la producción, a los que producen el servicio y no a los que demandan el servicio. Entonces tenemos situaciones donde sectores de poco poder adquisitivo, sectores de alto poder adquisitivo están subsidiados. ¿Por qué? Porque se está subsidiando la tarifa de electricidad, se está subsidiando la tarifa de transporte. Es decir, es necesario ir cambiando esta política. Para el año 2010, de acuerdo a las informaciones que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, se plantea una reducción de los subsidios. Sí, por eso del monto de los subsidios. Se baja alrededor de un 25 a 30%. Y básicamente la baja de los subsidios está concentrada en energía y en transporte. Pero entonces el tema ese, lo que hay que reemplazar el subsidio por incremento de las tarifas de precios, pero no a todos por igual, sino discriminando, ¿no? Acá fueron muchos los casos y anécdotas que se dieron de gente del barrio norte de Recoleta que estaba pagando una tarifa ínfima de electricidad o de gas. Entonces, es necesario, es más difícil de administrar, reconozco, pero es necesario cambiar la política de subsidios. Subsidiar la demanda y no la oferta. Aún corriendo, Marcos, un riesgo, digamos, un costo político importante, porque esto se da habitualmente. Hay costos políticos. Sí, no, por supuesto que hay costos. Que hay que absorber sí o sí, ¿no? Claro, pero fíjense que hay una contradicción. ¿Sí? Se quiere mantener el nivel de subsidio, pero se quiere que no haya déficit. Y si se mantiene el nivel de subsidio, el subsidio está afectando el déficit. Y además, hay subsidios que no son generadores de incremento de la demanda agregada. El hecho de que subsidiemos a personas de alto poder adquisitivo en la electricidad no significa que van a consumir más, ni van a gastar más en otras cosas. Claro. Es una parte muy, muy baja de su costo.